Bueno, pues lo que voy a hablar yo, como veis, eso, el ojo seco evaporativo. Yo creo que ante un nuevo avance, ¿no? como es la luz pulsada, pues muchas veces es como a los que nos gusta determinado tipo de arte, ¿no? Que a veces son innovaciones, son cosas nuevas, hay gente que no lo entiende, hay gente que a veces piensa esto puede ser nuevo, esto será bueno, o esto es un cuento chino, y realmente, bueno, pues cuando vas viendo las cosas, te das cuenta que hay mucha innovación, y entre la innovación siempre a la gente pues se bloquea un poco, y esto es una, bueno, pues eso, clásica, pues eso, la curva de la innovación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos ser súper innovadores. Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí, por eso estáis interesados, estaremos en esta parte de aquí, pero yo creo que como esto funciona, y os digo funciona de verdad, pues yo creo que tenemos que huir de aquí y estar por esta zona de aquí. Luego muchos médicos pues tenemos también diferentes formas de pensar, ¿no? Y ante una nueva tecnología, en este caso, pues hay gente que puede ser, y yo creo que todos tenemos un poquito de todos los que os voy a presentar, un poquito de escéptico, ¿no? Hay gente que, y aquí hay que dar varias sesiones, ya veréis, incluso pacientes que tienen una forma muy severa, pues hay que dar sesiones, no solamente las clásicas de aquí, sino hay que dar sesiones en el párpado superior, utilizando una mascarilla, aunque ahora Tollos, la verdad que el otro día en París lo estaba haciendo y no le pone mascarilla, es decir, me refiero placa protectora, sino mirando el paciente hacia abajo, trata el párpado superior y le da 3 impactos con el tip pequeño. Luego os contaré con eso. Pues yo creo que esto funciona, pero podemos pensar así, la gente que es más escéptico. Hay gente que piensa, bueno, que esto es un placebo, claro, los pacientes que les hemos tratado con 20 tipos de masajes, toallitas, etcétera, pueden pensar que esto es un placebo. Hay gente que dice, bueno, como los pacientes están tratados con IPL, pero con otras cosas, no, lo que está funcionando son otras cosas. Cuando uno se pone desde un punto de vista científico, uno piensa, ¿cuál es la evidencia? Pues veréis, yo os traeré un montón de artículos, es decir, esto no es a alguien que se le haya ocurrido, sino hay muchísimos artículos y van apareciendo cada vez más y cada año más en el que se evidencia que la IPL funciona para el tratamiento de estos pacientes. Y eso sí, por lo menos los artículos primeros sí que tenían un interés comercial, pero están apareciendo artículos de grupos independientes en el que demuestra la utilidad de esto. También podemos pensar eso en el tradicionalista, ¿no? Es una persona que puede ser un poco resistente al cambio, como hemos dicho, nosotros somos los que estamos aquí, los innovadores tempranos, entonces no estaríamos aquí, pero bueno, de vez en cuando nos puede dar esta forma de pensar, ¿no? Hay personas que están cómodas con el tratamiento que hacen de estos pacientes, bueno, cómodo porque no les ven de nuevo, porque muchas veces son pacientes que tienen patologías crónicas y que hay que decirles, bueno, yo siempre digo, esto es como el pelo graso, te lavas con champú de grasa, pero tienes que seguir tratando, entonces no se curan, se tratan. Hay gente que no ve la necesidad de comprar nada nuevo, de innovar, y bueno, porque muchas veces es que tampoco analizamos las deficiencias de nuestra propia práctica, que muchas veces si nos ponemos a pensar, pues podríamos mejorar y mucho. Y luego también podemos tener esta visión, doctor Euro, gente que dice, bueno, me va a costar esto mucho, no en ganancias, sino fundamentalmente en costes. Comprar otro instrumento nuevo con los que estoy pagando ya, los leasing que tengo, cuestionan el beneficio y luego veréis, bueno, eso lo puede explicar más Ivonne, con una serie de pacientes, es decir, con un mínimo de pacientes que hagáis el año, la verdad que tenéis de alguna manera rentabilizado el aparato. Y bueno, pues hay gente que piensa, mis pacientes no pueden pagar pues el precio de la sesión. Y yo creo que los pacientes, y yo llevo trabajando con esto mucho tiempo, antes con otros IPLs, y realmente es que te buscan los pacientes por internet, te buscan por donde sea, porque son pacientes, gente joven, gente que no puede trabajar, que no puede utilizar el ordenador, y bueno, pues pagan lo que sea, ¿no? por mejorar. Ya yendo a lo que es el ojo seco evaporativo, fijaos, esta es la definición que acuñamos del workshop del 2017, bueno, el que estuve trabajando. Y bueno, pues veis fundamentalmente que existen síntomas, pacientes que ven mal, pacientes que tienen una inestabilidad de la película lagrimal, que es lo que vamos a mejorar aquí, y por ello,
todas las demás alteraciones que se relacionan con el ojo seco. Fijaos la prevalencia del ojo seco. Esto es americano, pero ahora veréis estudios españoles. Cada vez vemos más ojo seco y por nuestra alimentación, modo de vida, uso de pantallas de visualización, etcétera, etcétera, cada vez vamos a tener más ojo seco. Es decir, es realmente pues, casi una epidemia y además vivimos más. Y muchas veces, sobre todo aquí, porque por gente joven, pero esta cirugía, la cirugía de cataratas, podemos tener, y sobre todo si utilizamos lentes pues, premium, malos resultados si no hemos pretratado a estos pacientes, porque además son enfermedades coincidentes en el tiempo, es decir, la catarata ocurre con la edad y la disfunción de glándulas de meiomio y ojo seco ocurre con la edad. No significa que tengamos que tratar al primero que pase por la puerta, hacerle IPL, pero si pensamos una lente buena y vemos que el BUT, el tiempo de ruptura de la película lagrimal, que es necesario hacerlo, porque si no es que no va a mejorar con cualquier lente premium, y va a tener un paciente cabreado porque no puede leer, bueno, pues está mal, podemos intentar mejorar su superficie ocular para que ese paciente pueda ser candidato para ese tipo de lente. Además, incluso si la lágrima está mal, y que además podemos tener hasta errores en el cálculo de la lente intraocular, no solamente eso. Bueno, esto veis, también fijaos, si estos datos los trasladamos a España, y estos datos están basados sobre todo en el estudio de Viso, el OI Viso, además este estudio está hecho en el Valle del Salnés, que es Cambados, es que allí encima hace humedad allí, y fijaos la prevalencia tan importante, bueno, el 11% de la población tenía ojo seco, ¿no? Pero si vemos el número por ciento de españoles que tienen todo esto y el avance de la población, etcétera, fijaos lo que se ve, cómo va a aumentar en el 2025, cada vez tendremos muchos más pacientes con ojo seco. Y en algunos estudios, como veis aquí, en el que se le pregunta a los pacientes si están contentos con el tipo de tratamiento que se les está ofreciendo para su ojo seco, pues la verdad que la gente está bastante poco satisfecha con los mismos. En cuanto a los ojos secos, fijaos, el ojo seco está en la clasificación antigua, es que todas las clasificaciones, incluso lo del DIUS-2, en el fondo se sigue hablando de estos dos importantes grupos. Bueno, los japoneses tienen un grupo diferente, otros grupos diferentes, pero esto es a nivel occidental. El ojo seco tenéis entre hiposecretorio y evaporativo, y dentro del evaporativo está la blefaritis, disfunción de glándulas de meiomio. Bueno, pues nosotros ya pues hace tiempo también definimos qué es la disfunción de las glándulas de meiomio. Lo voy a pasar esto más rápido, pero para que veáis la prevalencia tan grande de la disfunción de glándulas de meiomio, incluso si veis población asiática en estos estudios iniciales, la disfunción de glándulas de meiomio existe en algunos casos casi en el 70% de la población. En estudios hechos en población caucásica baja, pero lo curioso, yo siempre esto lo hemos discutido en muchos foros, si pensamos que la disfunción de glándulas de meiomio se da más en gente que tiene rosácea y la rosácea se da más en gente blanca, pues diréis, esto suena raro, pero han aparecido hace muy poco un estudio que es la forma de parpadeo debido a la anatomía del párpado de los orientales hacen que las glándulas de meiomio se expriman peor y por lo tanto se queden estancadas, produciendo inflamación y todo lo demás. Bueno, vamos. Fijaos, dentro del mismo, bueno, esto es otro, no, este es el mismo, me parece, sí. Es que ahora he hecho un estudio de incidencia, no solamente de prevalencia, el grupo de Viso y de Tita Rodríguez Ares. Fijaos, la prevalencia del ojo seco era del 11%, pero prevalencia de disfunción de glándulas de meiomio en población sana del Valle del Salnés llegaba casi al 25%, bueno, 25%. Un quinto de los pacientes tenían ojo seco. Bueno, el ojo seco, y eso también sabemos perfectamente hoy, el más frecuente es el evaporativo, es decir, la causa más frecuente de ojo seco como consecuencia de la alteración de la película lipídica. Hay estudios incluso que, bueno, el ojo seco puede ser evaporativo, codeficiente, pero puede ser mixto, y hay algunos estudios en el que ve que el 80 y tantos por ciento, casi el 90% de los ojos secos tienen al menos son parcialmente evaporativos. Bueno, esta es la clasificación también de la disfunción de glándulas de meiomio. Lo que tenéis que ver aquí, que es importante, es que la mayoría de los casos son formas obstructivas,
¿Y cómo diagnosticamos esto? Porque claro, si vamos a tratar a los pacientes con este tipo de ojo seco y vamos a mejorar sus párpados y que salga mejor el meibo, pues tenemos que diagnosticarlo. Tenemos el diagnóstico clínico estándar, basados en síntomas. Los síntomas de un paciente con disfunción de glándulas de Meibo son exactamente igual que los de un paciente con ojo seco. Eso que se dice que está... Bueno, algunos están peor por la mañana, pero cuando ya tienen el ojo seco es que están también mal por la tarde, como todos los pacientes con ojo seco. Si tenéis un paciente que dice, no, yo estoy fatal cuando me levanto por la mañana, pensad que ese paciente lo que seguramente tendrá es un lagoftalmos nocturno, y si lo teñís, va a teñir una línea así en la córnea porque tenga un mal vel, y bueno, es otra cosa diferente. Bueno, pero bueno, ojo seco. Hay que explorar el borde libre, ver las telangiectasias, engrosamiento, irregularidad y todo lo demás que conocéis y que veremos en algunas imágenes, y esencial es esto. Es decir, la disfunción de glándulas de meiomio se diagnostica con esto, no con el meibógrafo, ¿eh? Se diagnostica con el dedo, apretando y viendo qué es lo que sale de ahí. Si no utilizamos el dedo, no vamos a diagnosticar esta enfermedad, por lo que luego os comentaré. Bueno, esto es un tipo de disfunción de glándulas de meibomio. Pero si veis el borde libre, bueno, se ve así irregular aquí, pero el borde libre está perfecto, pero paciente quejosísimo. Bueno, quejosísima en este caso. Hay un viejo axioma oftalmológico que, como os contaba, que dice que la exploración de la superficie ocular no está terminada hasta que le damos la vuelta a los 4 párpados y exprimimos los párpados. ¿Por qué? Porque esa misma paciente, después de darle con el dedo en los párpados, era esta. Entonces, bueno, aquí apreté bien y luego cogí unas pinzas, pero para que veáis que muchos pacientes, esto es lo que se llama la disfunción de glándulas de meibomio obstructiva no obvia. Son pacientes que el borde libre está bien, se quejan porque no tienen los lípidos, pero si no exprimimos los párpados no los vamos a diagnosticar. Aparte de ese diagnóstico estándar, esto es esencial y sobre todo si yo digo, pensamos en hacer tratamientos de los pacientes previos a cirugía. Hay que hacer un BUT, el BUT es el que nos va a indicar si esto es normal o no. Luego, ese BUT es importantísimo correlacionarlo con el tiempo interparpadeo. Tenemos pacientes, y ahora, por ejemplo, con el LipiView que utilizo yo mucho, es que ves pacientes que hacen parpadeos incompletos, así de gente. Entonces, claro, ¿cómo van a exprimir las glándulas? Pues hay ejercicios de parpadeo, hay una app que ahora el otro día, hay una app para enseñar a la gente a parpadear, bueno, eso podemos discutirlo, pero lo importante es que el BUT tiene que estar correlacionado con el tiempo interparpadeo espontáneo, porque yo puedo tener un BUT de 11, que se consideraría, imaginaos, no sé qué sale aquí, pero imaginaos 11, normal, pero si tengo un tiempo interparpadeo o cuando utilizo el ordenador estoy parpadeando, pues eso, 2 veces por minuto, imaginaos, pues tendré una superficie ocular desprotegida durante mucho tiempo. Esto es lo que os traía aquí. Esto, la verdad, a mí me ayuda mucho al diagnóstico para los pacientes y sobre todo es muy visual y el paciente lo ve, no sé por qué sale ahí un trocito de ojo. Bueno, el caso es, veis aquí el grosor de la película lipídica, que ahí veis es 30, y lo normal es que sea, ahora se ha bajado un poquito, ¿no? Antes se consideraba más de 100 y ahora incluso algunos estudios hablan de 75 de grosor de la película lipídica para evitar la evaporación de la lágrima. Y bueno, por aquí sale, ¿veis? Los parpadeos espontáneos. De 9 veces que el paciente parpadeó durante la prueba, 4 eran parciales, en este caso no era demasiado malo. Bueno, el caso de allí es un caso normal, que era más de 100. Podemos utilizar el confocal, tampoco, y la meibografía. La meibografía yo creo que es importante cuando vais a tratar a estos pacientes también, porque le vais a poder hablar del pronóstico de lo que vais a hacer. Al principio había gente que decía, bueno, si está muy mal, le doy y tienen 4 glándulas, como el caso de aquí, y dice, bueno, no lo trato. No, joder, trátalo. Lo que pasa es que el paciente tiene que conocer que aquí las expectativas van a ser peor, pero este paciente lo que tenemos que hacer es conservar esas glándulas que tiene, es decir, lo poquito que tenga, conservarlo y que funcionen y que produzcan lípidos. Pero el paciente tendrá que saber que BC4 igual necesita 6 sesiones, que 2 o 3 veces más al año necesitará otra sesión, que por supuesto hay que acompañarlo con lípidos, con una serie de cosas, pero no abandonarlo, porque bueno, pues hay que intentar conservar, pero que el paciente sea consciente de las expectativas del tratamiento que le vais a hacer. Es decir, la IPL ya, como os contaba, hay tanta evidencia científica de que funciona, y además yo participé en el grupo del tratamiento del DIUS 2,
Ya en el paso segundo, que hacíamos pasos, lo primero, ahí, bueno, eso está en el artículo, pero en el paso segundo, fijaos, ya está, es decir, cuando no funciona lo primero y tienes que añadir donde está la ciclosporina, donde están los corticoides a bajas dosis, etcétera, etcétera, ya hablamos de la utilidad de la IPL. Fundamentalmente, y eso veis en el DIUS que se separan, en aquellos ojos secos que son más evaporativos, ¿no? Pero yo creo que es importante que veáis que está en el DIUS, que es que no es que se le haya ocurrido a nadie de ninguna compañía. En cuanto a opciones terapéuticas, y esto es para la disfunción de las glándulas de meiomio, pues fijaos, una de las que se habla, aquí no existía entonces todavía la IPL, cuando publicamos esto, estoy hablando ya de hace, esto fue en el 2010 creo, donde estaba lo de la definición. Habla del calor y la expresión, ¿no? Es decir, son pacientes, yo al paciente también le digo a los pacientes, usted tiene que hacer el tratamiento aquí, pero en casa usted tiene que seguir con su cosa, lo típico, pues ya lo dice mucha gente, lavarte los dientes en casa y ir al dentista para la limpieza profesional, pues aquí esto pasa igual. Entonces, la higiene palpebral, el problema, bueno, la higiene, yo, por cierto, a la higiene yo le digo, bueno, no es que sean guarrillos, pero que no hagan demasiada higiene de párpados. ¿Por qué? Porque si tú tienes una disfunción de glándulas de meibomio, una blefaritis mixta, y el paciente está, que algunos tienen ahí o están obsesionados y están con las toallitas 2 y 3 veces al día, las toallitas llevan un detergente. El detergente le va a limpiar muy bien el borde palpebral, me refiero al borde, las pestañas, y va a arrastrar ahí las escamas. Pero es que ese detergente va a entrar dentro. Y si ya tiene una película lipídica mala, como hemos visto antes, y le entra un detergente, es que encima se la carga, es que el paciente no va a mejorar, es que empeora por culpa de las toallitas. Entonces, 2, 3, 4 veces por semana, depende cómo esté el paciente, la cantidad de blefaritis anterior que tenga, pero tampoco sin pasarse, ¿no? El problema también, y por eso hay pacientes que no son capaces de hacer el calor en casa, primero que se olvidan, se cansan, y hay gente que es que a veces incluso hasta con el calor, ves un tío que tiene dice, no, pero a mí yo prefiero el frío, porque claro, el frío le calma, pero el calor le viene bien para tratar la enfermedad. Pues joder, mejor paciente que ninguno de estos son para realizarles IPLs de mantenimiento. Y además encima los pacientes cuando hacen el calor lo hacen mal, la mayoría de los casos. Y bueno, es importante que cuando vengan a la consulta de nuevo le pregunten, ¿y usted cómo lo hace? Cuénteme cómo lo hace, porque os podéis encontrar cosas de lo más variado, ¿no? Y yo siempre pongo este vídeo, a ver si sale aquí. Bueno, pues no sale, pero os lo voy a poner porque a mí ese fin de la presentación, no, ¿dónde está? Aquí. Ya está aquí, escape, coño, fin de la presentación, bueno, vamos a dejarlo aquí al lado. Aquí está. Que es lo que la gente hace en casa. Mi asma. Me dijeron que lo arreglarían, pero no he notado mejoría alguna. Bueno, a veces los médicos nos equivocamos. Ana, y hay que esforzarse más para arreglarlo. ¿Usa su inhalador? A todas horas gasto uno semanal. ¿Seguro que lo usa bien? ¿Cree que soy idiota? No. ¿Por qué no me enseña cómo funciona? Cabrón. Pues veis, a veces es una cosa lo que tú le explicas a los pacientes y otra cosa es lo que los pacientes hacen cuando nosotros les vemos. Aquí está aquí y seguimos acá. No corre. Bueno, hay muchos sistemas de calor, aquí me veis probando ya hace unos años el Blefastim de TEA y aquí tenemos las nuevas opciones, ¿no? Como veis aquí. Y hay cosas que son combinables, como luego los comentaré. Aquí, bueno, tengo un estudio, bueno, esta y otra más, de todos los aparatitos, algunos todavía no los tenemos en Europa, pero que van teniendo aprobación de diferentes, pues tanto CE como la FDA, y bueno, de lo que vamos a hablar aquí, fundamentalmente, es del M22, del Omenis, que yo creo que es lo que nos funciona. Venga, vamos aquí. Tiene marcado CE, como habéis visto, además tiene un marcado CDE para blefaritis y para estética, como luego os hablará Rodica. Porque, claro, cuando uno
te explican la primera vez, bueno, voy a mejorar la blefaritis tratando esta zona de aquí, pues claro, te quedas un poco descompuesto de inicio. Pero primero la historia pues precede, y eso fue la estética, es decir, ¿quién estaba empleando la IPL? Pues la estaban empleando los dermatólogos para tratar las telangiectasias de aquí que tenían los pacientes con rosácea. Y se dieron cuenta y vieron que esos pacientes que tienen rosácea, que a su vez tienen disfunción de glándulas de Meibomian, mejoraban. Claro, la explicación está aquí. Fijaos, parte de la irrigación de lo que llega al ojo viene de toda esta zona de aquí. Y en esos vasos dilatados, y eso lo tienen ellos súper estudiados, he puesto aquí algunas imágenes, en esos vasos dilatados, en esas telangiectasias, se llena de citoquinas proinflamatorias que luego viajan a los párpados. Circulación que irriga las glándulas de Meibomio y, lógicamente, pues si va llena de citoquinas proinflamatorias, inflama. En cuanto al mecanismo de acción de la IPL, pues calor aumenta un poquito, pero poquito. Es decir, la termoexpresión aumenta más el calor. Aquí el calor, yo creo que además la termoexpresión funciona rápido, pero la IPL lo que hace es el tratamiento de base, por lo que veis aquí más. Estimulación parasimpática de las glándulas de Meibomio, que son las fibras que lo inervan. Tienen también un efecto antiparasitario y antimicrobiano, estas bacterias que son las que en parte se han relacionado también algunos tipos de estafilococo, sobre todo epidermidis, que son los que cambian esos lípidos cuando se sobreinfectan y hace que aumenten los lípidos, es decir, que disminuyan los lípidos polares y que aumentan los lípidos no polares, como el colesterol esterificado, las ceras y los ácidos grasos libres. Tiene un efecto analgésico y cada vez se habla más de la bioestimulación, incluso a veces uno dice, bueno, bioestimulación, una cosa que me parece rara. Gente muy seria en el Mass Year está utilizando bioestimulación, por ejemplo, para el tratamiento de determinados aspectos del dolor neuropático. Es decir, a veces somos muy escépticos los médicos más tradicionales, por decirlo de alguna manera, pero cada vez hay cosas más nuevas y más. Pero fundamentalmente este es el efecto, ¿no?, de la IPL. Tiene un efecto antiinflamatorio y los bordes, veis el borde libre cuando hacéis varios tratamientos, cómo esas telangiectasias disminuyen, el paciente, incluso hay muchísimos estudios y ahora os presentaré alguno, pero como, bueno, este es el de Liu que vamos a hablar, pero conozco además un amigo, Serge Doan, en Francia. Este presentó en el tifos un trabajo en el que sacan citoquinas proinflamatorias del ojo antes y después de los tratamientos, y es que disminuye las citoquinas proinflamatorias a nivel de la lágrima, ¿no?, como hace este Liu. Fijaos, y bueno, aquí no he puesto uno de los que os pondré luego, que es un artículo muy reciente de Tollos, que fue realmente el que empezó con todo esto. Pero veis aquí estudios, y lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que el 90% de los estudios publicados de IPL están hechos con Lumenis. Veréis las características que son diferentes, pero es que lleva muchísimo tiempo detrás y realmente pues, es la IPL de nueva generación. Mirad, esto es una IPL una microscopía confocal, y en este estudio de Jim, fijaos, glándulas antes y glándulas, estas son las glándulas de Meibomio, con confocal, cómo mejoran después de la IPL. Y ahí veis la disminución de citoquinas proinflamatorias a nivel de la lágrima con tratamiento con IPL, con el M22. Bueno, algunos estudios más. Fijaos, este es de Bell. Eso es una cosa que vi yo cuando empecé a utilizar la primera IPL que tuve. Veía que los pacientes estaban mejor, ellos por lo menos lo decían los pacientes. Al principio pensaba, pues eso, como decía lo de, esto es un placebo, ¿no?, de los doctores escépticos. Y dije, joder, pero están mejor. Pero yo lo que me empecé a fijar era, yo a los pacientes les hago BUD no invasivo, y lo que vi es que mejoraba el BUD no invasivo, es decir, que había mejoría en síntomas y en signos. Por lo tanto, eso es la verdad que empezó a llamarme la atención. Bueno, aquí veis otro estudio de Arita. Fijaos, este es un estudio multicéntrico, aquí no hay casa comercial ninguna, y bueno, pues lo que vieron con el M22 es, bueno, haciendo, fijaos, en algunos casos lo típico es esto, pero a veces hay que hacer más sesiones, y bueno,
mejoría en cuanto a sintomatología con el SPID, el budo invasivo, etcétera, etcétera, como veis aquí. No os voy a aburrir con los trabajos, pero para que veáis que es que hay ciencia detrás. Ahora veremos cómo lo utilizamos nosotros, ¿no? Bueno, este es más trabajos. Bueno, aquí veis, que voy a pasar más rápido para que podáis ver cómo funciona la parte práctica, que es más interesante. Bueno, esto es importante para entender lo de la IPL y para entender que no todas las IPL son iguales. Y son una serie de definiciones que veremos. El número de pulsos. Lo ideal es dar, con el impacto, que haya muchos pulsos. ¿Por qué? Porque puedo dar más energía que dando un pulso único, porque si doy de la misma energía incluso puedo quemar, ¿eh? Claro, si doy varios pulsos es importante que conozcamos la duración del pulso, ahora veréis algún ejemplo, y luego el espacio que existe entre pulso y pulso cuando doy pulsos variados. Y es esto que veis ahí, un pulso aislado que pega un fogonazo de muerte, y cuando la misma energía, incluso puedo dar más energía, esta es la amplitud del pulso, la intensidad, y luego lo que dura el pulso y lo que dura el intervalo interpulso. Ahora hablaremos de eso. Importante también es saber a quién podemos tratar, ¿eh? Y lo que sabemos es pieles muy oscuras, no, de Fitzpatrick. Aquí tenemos que tener cuidadito, pero aquí está claro que no, ¿eh? Por supuesto, si voy a tratar personas con piel muy oscura, lo que tengo que bajar es la intensidad, es decir, los parámetros que tenga para personas que aquí le puedo dar la energía que me dé la gana, en el otro lado tengo que jugar un poquito y bajarlo. Eso está todo estudiado. Bueno, lo que hablábamos, esto veis aquí es parte de la pantalla. ¿Y por qué es importante pues eso, que sea un instrumento conocido y bueno? Pues es porque los pulsos, fijaos, cuando utilizamos el Lumenis, los de nueva generación, la energía durante todo el momento del pulso es homogénea, mientras con los aparatos más antiguos, que en la mayoría de los casos no se podían hacer multipulsos, pero cuando algunos han desarrollado multipulsos, la energía decae en función del tiempo. Y claro, esto al final pues te plantea una serie de problemas, sobre todo de efectividad. Y bueno, ahí veis, puedo jugar allí con diferentes parámetros, luces. Yo la verdad que lo que tengo, y bueno, luego lo enseñaré cuando hagamos la práctica, tengo una serie de programas en función de lo que quiero tratar. Pues depende qué piel, y si quiero tratar lo habitual o si quiero tratar párpado superior, que tengo un programa diferente, ¿no? Mirad, siempre veis ahí la interfaz, veréis que utilizamos el modo de 3 pulsos, siempre esto tiene que estar, y esto lo tiene Lumenis, si no lo tiene otro, el enfriamiento por agua, y esto hace que puedas utilizar energías mucho más rápidas, sin quemar, mucho más potentes sin quemar la piel, ¿eh? Aquí es la afluencia, la energía, veis aquí los milisegundos que existen interpulsos, el tiempo, etcétera, etcétera. Aquí lo podemos ir gestionando. Ya digo que existen programas, ya os daré los nomogramas que tiene Lumenis, pero luego uno lo adapta en función de sus necesidades y lo que vaya y su práctica, ¿no? Siempre, por supuesto, el frío, bueno, aparato, la verdad que es un aparato muy seguro y funciona muy bien. Aquí luego esto lo compartiré con vosotros, bueno, lo compartiré Ivonne, y veis aquí los parámetros para la piel, para rosácea, para telangiectasias, y esto es lo que empleamos para el ojo. También otra ventaja que tiene el aparato, y por eso se emplea también para dermatología, que os lo contarán luego, existe, bueno, aquí en este caso para la piel utilizamos siempre el filtro de 590, pero existen otros filtros que podemos ir cambiando en función de la piel, y bueno, veis la duración del pulso, siempre con frío, ¿eh? Porque el paciente la verdad que lo tolera perfectamente bien. El paciente a veces se asusta cuando le das el primer fogonazo, tienes que avisarle, porque se asusta no porque le queme, se asusta porque hay un fogonazo, aunque tenga los ojos tapados, lo nota, le dicen, venga, y la verdad que lo toleran muy bien. Bueno, tiene que picarle un poquito, ¿eh? Para que veamos que luego sea efectivo. Es decir, que a veces si no nota nada, tampoco tiene que notar un pelín. Bueno, esto es el ejemplo de Toyos, ¿eh? Los parámetros que él utiliza, que también es lo que estoy utilizando yo ahora. Y bueno, para que veáis, este vídeo, que supongo que aquí no irá, pero lo vamos a pasar aquí. Fijaos una cosa interesante, es decir,
el tip está diseñado de una manera tan interesante que la piel está respetada, ¿eh? Y entonces la energía se libera dentro, no en la piel. Por lo tanto, bueno, eso que ya lo veréis, no tomar el sol durante no sé qué, no quitarle las tetraciclinas. Yo, hombre, no le digo que se vaya a atarse uva, pero no hago nada. Siguen con sus tetraciclinas, el paciente le digo que le puede esto escocer un poquito durante 24 o 48 horas, cosa que no sucede porque la piel no se ve afectada. Claro, cuando quiero tratar esto, evidentemente la piel se va a ver afectada cuando tienes que tratar la piel para otra serie de cosas, ¿no? Y ahora mirad aquí esto, fijaos cómo la energía, esto es un globo dentro de otro globo y luego hay otro globo dentro, cómo se focaliza en el segundo globo, en el que era es decir, el de fuera queda indemne, es decir, la energía va a donde tiene que ir, ¿eh? Que es atravesar lógicamente la piel para que llegue al tarso donde están las glándulas de meiomio. Bueno, esto lo veis aquí ahora de nuevo, fijaos. Se rompe el globo ese. A ver, ¿dónde estés? Vamos a seguir aquí. Bueno, lo que os contaba de todos los estudios de evidencia que van saliendo, fijaos, casi todos están hechos con el Lumenis, con el M22, mientras que otras plataformas, otros instrumentos tienen menos evidencia científica en cuanto a, bueno, pues a eficacia o publicaciones. Bueno, eso también es interesante, ¿no? Espera, que lo voy a poner aquí. A diferencia de los de primera generación, pues aquí la verdad que la lámpara aguanta muchísimo, no va disminuyendo la energía que se está aplicando. El tip y si luego lo tocáis, es que está fresquito, aparte que le ponemos esto, el tip la verdad que enfría y puedes dar muchísimo. Los antiguos no tenían estos filtros intercambiables que os contaba, los niveles venían fijos, el IAI, tú das lo que te marca allí y ya está. Bueno, la posibilidad de tratar diferentes tipos de piel no están especificados en el software y, como os contaba, escasos estudios científicos. Bueno, aquí hay una serie de comparación, también para que veáis los tips. A mí una cosa que me gusta de este tip, y por eso se emplea también para derma, y por eso puedo tratar también el párpado superior, es que con el tip que vamos a utilizar ahora para tratar aquí el párpado inferior, es un tip mucho más pequeño del que tienen otros instrumentos. Pero es que existe uno más pequeño para dar 3 impactos en el párpado superior cuando es necesario, que lo utilizamos en casos ya muy severos, ¿no? Puedo variar, luego hay uno redondo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí veis, bueno, un tratamiento con el IAI que se dan, pues eso, 5 impactos en cada lado, con el Lumenis, y lo tengo, con el Lumenis tratamos también la nariz. Esto que veis aquí de Topcon, bueno, pues lo poco que he publicado, bueno, hay algo publicado, pero de Topcon siempre se habla, es decir, lo que he publicado es utilizando esto, la evidencia científica de la máscara no he publicado nada. Yo creo, como os contaba antes, yo creo que hay que combinar y son estrategias diferentes. Con la IP le estamos tratando la causa, con los aparatos de termoexpresión, que también tenemos aquí los dos, pues realmente lo que hacemos una mejoría sintomática. Yo creo que podemos hacer estrategias de utilizar ambos instrumentos a la vez para que, bueno, pues tratas a largo plazo, tratas la causa, pero el proceso de manera profunda y sobre todo pues tener a la vez un paciente contento, que es importante, ¿no? ¿Cómo hacemos el tratamiento con el IPL? Pues fijaos, yo incluso a veces doy hasta más impactos, le empiezo a dar aquí tiritos por todos estos lados y realmente cubrir toda la zona de la nariz, las aletas de la nariz, toda esa zona, pues veréis, bueno, ahora en vez de emplear esto, empleamos unas, la veréis luego, ¿no? Que son las Honeywell, que son unos plastiquitos aquí para tratar unos post-it, unas pegatinas, que son, la verdad, que son bastante cómodas. E incluso puedes acceder, gracias a la pegatina, te puedes pegar, porque aquí si no, no tenta el tip y choca contra esto, acercarte bastante más al borde, al párpado inferior. Párpado inferior, puedes llegar, no sobre el globo, pero puedes llegar aquí, incluso puedes tirar con un dedo
y tratar aquí, te puedes acercar, es solo pues, cuando vas cogiendo truquitos, es que puedes hacer un montón de cosas. Tratas aquí, cuidado si tiene, hay una cosa de cuidado, que no tenga, ¿cómo se llama esto?, tatuada la línea de las pestañas, porque claro, esto es oscuro, podéis crear un, y ahí publicado, es decir, crear una quemadura ahí, desde luego, no esté tatuado ahí, ya está. Pero te puedes acercar muchísimo al párpado inferior, ¿eh? Bueno, damos una pasada y luego damos otra, ¿eh? Protectores, que se quite por supuesto el maquillaje y bueno, eso, sinceramente, yo de eso, bueno, de eso paso bastante, ¿eh? De lo del sol antes del tratamiento. Y después. Bueno, cada vez más se habla de, yo la verdad que hago expresión siempre de los párpados. Es decir, al paciente incluso para que no le, como sé que luego, hombre, le pego un estrujo fuerte, ¿eh? Entonces lo que hago es ponerle la gotita de anestésico, ahí ya está escuchando un paciente, te la voy a poner antes de empezar con el tratamiento. Antes del tratamiento, la verdad que es mucho más efectivo esa No, pero no duele nada y le pones la gotita antes de empezar el IPL para cuando luego vas a hacer la expresión, la verdad que está perfectamente anestesiado y puedes exprimir perfectamente los párpados. Yo lo que empleo, no está aquí, ya lo veréis en algunas imágenes, las pinzas de Collins, a mí la verdad que me gustan más. Bueno, aquí hay muchas... Esto la verdad que yo no... El paciente se va tranquilamente a su casa, hombre, que no tome, ya decía, los rayos UVA, pero que el paciente pueda hacer su vida normal, que no irse a esquiar ese día, que espere varios días y la piel, la verdad que no nota nada. Algunas cosas más, fijaos, el tratamiento, la verdad que dura incluso menos de 15 minutos, el gel frío le viene bien porque la verdad que el gel va a ayudar eso, que penetre, como decíamos, y que se rompa el globo segundo y no el globo superficial. Además va a tener un efecto calmante, el disparo de prueba, ese que tampoco a veces cae, pero advertir al paciente cuando le vas a colocar aquí al primero sin apretar a colocar, es decir, va a notar un fogonazo para que no se pegue el paciente un susto, porque cuando tiene los ojos tapados y ve esa luz que resplandece, pues asusta. La piel debe quedar, pues eso, poco sonrosada, puedes cambiar la segunda pasada con nuevo gel, a veces lo hacemos a veces, ¿no? No hay que hacer en las pieles más oscuras, como habéis visto antes, no se hace segunda pasada, expresión. Yo le mando un Tobradex que se lo ponga 3 veces al día durante 3 días, porque hemos andado ahí tocando el ojo. Esto también, por eso le he puesto la interrogación. Y cada 2 semanas vamos dando diferentes sesiones. Y hay que advertir al paciente que normalmente es a partir de la segunda, tercera sesión cuando empieza a notar la mejoría, que no espere encontrar ningún cambio en la primera, porque bueno, no es lo habitual, ¿no? Y como os contaba, es un tratamiento también a largo plazo, porque estamos tratando la causa. Yo les digo a los pacientes cuando termino las sesiones que le veré dentro de eso, 1 mes y medio, 2 meses, porque es cuando realmente vas a encontrar la mejoría, ¿eh? No después, no antes. Aunque hay pacientes que después de la primera sesión o segunda paciente están encantados, ¿eh? Pero realmente lo habitual es eso. El párpado superior, bueno, se habla de estos, yo la verdad que esto no los he utilizado, además a mí incluso, pues claro, esto es negro, entonces va a chupar mucho más la luz, entonces aunque se habla en todas las sesiones de utilizar yo veréis lo que utilizo, ¿no? En casos severos, utilizando el tip pequeño, el opaco, yo no lo utilizo opaco, utilizo algo que evidentemente que le va a tapar, pero que no sea negro. Y este trabajo acaba de salir hace nada y es de Tollos, tratando en casos el párpado superior. Yo creo que es una cosa interesante. Aquí veis que a una paciente con lo que yo utilizo ahora. La verdad que cuando la primera da miedito verle esos ojos así blancos y es con la propia gota de anestésico, son unos, eso que veis ahí, es opaco pero blanco. Entonces se lo pones como si le pusieses una lentilla escleral, una lente escleral, se lo pones allí con la gotita de anestésico y con el tip pequeño este que estáis viendo aquí, bueno, aquí lo que pasa es que está cogido, pero este tip pequeño le doy aquí 3 impactos en el párpado superior. Aquí, bueno, aquí son las especificaciones de lo que yo utilizo para tratar el párpado superior.
también algunas cosas que pueden ser interesantes y con la práctica que vamos aprendiendo, mientras mayor sea el paciente, porque siempre tiene la disfunción de la glándula meibomiana es parte del envejecimiento, entonces más sesiones va a necesitar, ¿no? Lo que os contaba, de traccionar el párpado hacia abajo para aplicar sobre el tarso inferior. Cosas que alguna vez lo habéis visto, y cuidado con los tatuajes del borde inferior, porque como le deis ahí un impacto y acerquéis mucho, se crea una quemadura, y de hecho, ya digo, hay un caso publicado de un ectropion como consecuencia de esto. ¿Veis cómo mejora las telangiectasias en el borde palpebral, que se ven ahí? Y la verdad que los pacientes mejoran, y mejoran mucho, ¿no? Por eso, a veces, mira, fijaos, yo viendo ahora esto, este paciente se beneficiaría también muy bien de, con una espátula, quitar esa especie de metaplasia. ¿Veis el brillo ese de una metaplasia escamosa, que a veces hay unas cosas ahí pegadas, o hacer un blefex? Y por eso digo que hay terapias, es decir, este es el tratamiento de base, pero hay cosas que nos pueden ayudar aún más a mejorar a nuestros pacientes. Y este otro vídeo, que es un vídeo de la casa, yo creo que que explica un poco cómo funciona. Y ya estoy terminando, ya nos vamos a ir a hacer a un paciente. IPL uses brief bursts of light to target abnormal blood vessels thought to contribute to meibomian gland inflammation. In addition to closing off blood vessels, the treatment warms and unplugs the meibomian glands to help release oils for proper lubrication of the eye. IPL is an in-office procedure that takes about 20 minutes. During the procedure, your eyes will be covered with a protective shield. A cooling gel will be applied to the treatment area, and your eye care professional will use the handheld IPL machine to administer the treatment. You will feel a warm sensation with each burst of light. Afterwards, your doctor will express your meibomian glands to help release any blockages. Vale, la protección ocular, yo creo que eso es esencial, como veis aquí. Y bueno, pues esto es un poco para que veáis que estamos tratando el ojo seco evaporativo, pero como eso, hay que pensar pues fuera del ojo, en este caso, ¿no? Out of the box, pero en este caso es del ojo, para tratar a los pacientes que tienen ojo seco y realmente les mejora. Y bueno, pues debe estar en la caja de herramientas del oftalmólogo, y por supuesto del oftalmólogo que haga cirugía refractiva, porque algo leí, además había una frase muy curiosa en inglés, alguien lo dijo la americana, es que el oftalmólogo que haga el facorefractivo tiene que ser obligadamente también un experto en superficie ocular, si no, no tendrá problemas. Y la blefaritis, ya hablábamos que es algo muy frecuente y cada vez vamos a ver más, tampoco es que sea algo nuevo. Esto, fijaos, esta señora, esto es de un cuadro de Rembrandt, y veis la señora con la rosácea que tiene, y si veis aquí el borde del párpado, no parece muy sano, ¿eh? Entonces, bueno, ya hemos visto que, y espero que esto os haya servido, por lo menos para despejar. Luego podemos discutir todo lo que queráis, y yo lo que sé os lo cuento, pero cambiar esa forma de a veces que pensamos y que todos tenemos un poquito de escéptico, que tenemos de tradicionalista y que tenemos de ahorradores, pues que veáis que esto se puede, que existen técnicas nuevas, en este caso la IPL, el M22, y que por supuesto existe muchísima ciencia detrás, y cada vez, ya digo, va aumentando exponencialmente el número de artículos con IPL para el tratamiento del ojo seco evaporativo y la disfunción de glándulas de meibomio. Y yo creo que ya está. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y muchísimas gracias a Ivonne y a Dr. Benítez, que nos ha hecho una ponencia muy buena, de cual he aprendido también muchas cosas. Entonces, os voy a hablar hoy de luz pulsada y lo que se puede hacer con ella en medicina estética, un poquito de dermatología, cosas así. Sobre todo yo creo que luz pulsada se enfoca más en dermatología, en tratar, por ejemplo, acné, secuelas post-acné, tratar rosácea, que es muy importante, hay mucha gente con esta patología
y que tiene muy poca salida de tratamiento, quiero decir. Entonces, esta máquina es muy maravillosa, a mí me encanta. Entonces, ella comparte, son 4 tecnologías que incluye, con ella podemos tratar, tiene más de 30 indicaciones en tratar con ella. Lo que incluye son lesiones pigmentares superficiales y más dérmicas, lesiones vasculares, alteraciones de textura de la piel como fotoenvejecimiento, arrugas finas superficiales y, claro, por supuesto, la depilación. Es un tratamiento muy complejo, ideal, que se puede compaginar con tratamientos, procedimientos médicos quirúrgicos y no quirúrgicos. Entonces, y contiene 9 filtros, que habló el doctor Benito, que vienen en una sola máquina. Vale, ahora vamos a hablar otra vez de ello. Tiene 4 módulos, con estos 4 módulos que vienen básicos, incorporada en el cabezal que ya viene en ella, que es modo HR, que es depilación, eliminación definitiva del pelo. Modo ST es rejuvenecimiento facial, que el mecanismo es fototermolisis selectiva, que comentaste usted anterior, y luego lesiones pigmentares y lesiones vasculares. Lesiones vasculares son más superficiales. Ahora os voy a comentar que hay otros módulos que se puede juntar y se trata unas venas más profundas. Entonces, ¿qué son de estas? Permite tratar lesiones. Hay otros cabezales adicionales que se puede tratar cosas más complejas, como lesiones vasculares. Allí ya va todo tipo, tanto superficial que más profundas, en la cara y en las piernas. En la luz pulsada, el cabezal que trae la máquina, que es estos son más lesiones más superficiales y mejora más en la cara. En el corporal no tanto, se necesita más el otro cabezal. El cabezal Resurf es un rejuvenecimiento no ablativo, fraccionado. Hay mucha gente que lo demanda y que tiene indicaciones arrugas profundas, en estrías, discromías, cicatrices de acné y cicatrices quirúrgicas. Y luego el modo Q-Switched es para las manchas y los tatuajes, que normalmente todos estos aparatos se compra una máquina solo para estos tratamientos. Lo que el plus, lo que lleva nuestra luz pulsada es que tú comprando un cabezal, que te cuesta más barata que comprar un láser en DEAG, que es muchísimo más caro. Entonces puedes hacer como de un tiro matas varios pájaros, que digamos así. Entonces, las indicaciones es rejuvenecimiento facial, la pérdida de elasticidad, la firmeza, las alteraciones estructurales del colágeno, las pequeñitas arrugas finas, ojo seco, en oftalmología, lesiones pigmentares epidérmicas y dérmicas, queratosis. Muchas veces viene gente con queratosis seborreicas y prácticamente se te puede ir de una sesión fácilmente, depende mucho. De rosácea, eritema, teleangiectasias, varículas, angiomas, hemangiomas, poiquilodermia, puntos rubis, acné, cicatrices postacné, poros dilatados, adenoma sebácea también, hiperplasia y la depilación. Entonces, como hemos hablado, hay 9 filtros, cada uno tiene sus nanómetros. Esto quiere decir la profundidad que va a alcanzar. Acné y vascular son nuevos incorporados, antes había solo 7. Normalmente se usa más, por práctica se usa el filtro 590 normalmente. Y es muy fácil de poner, aquí está explicando, aquí se pone el filtro, se quita, es una pestañita de seguro, se quita esto, se pone, se cierra y ya está. El cabezal es muy fácil, lo puedes agarrar por aquí, es súper versátil. Está hecho para que la comodidad del médico. Entonces, aquí está expuesto un esquema, la profundidad donde alcanza el filtro. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vemos una lesión cutánea, que es, por ejemplo, un léntigo. Entonces, el léntigo, si es más intenso, es más superficial.
Y si es más clarito, es más profundo, entonces tú eliges. El vascular pasa igual, el vaso es más gordo y es más profundo, más superficial, son más finitos, de menos 0,5 milímetros. Cambia del color cualquier lesión, si es más intensa vas más en profundo, si es más superficial es más superficial. Entonces aquí independencia, lo que tú quieres conseguir, pues lo pones. Más bien yo creo que hay que quedarse con esta diapositiva, sí, y así sabes hasta qué nivel puedes ir. Las contraindicaciones de este tratamiento son los fototipos 5 y 6, aunque 5 se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado, poner unos parámetros bien determinados. Antecedentes de cáncer o cáncer actual, hay que esperar mínimo 3 años que está dado de alta de su médico de oncólogo. Esteroides tópicos y sistémicos, fármacos antiinflamatorios no esteroides. La gente que toma Roacutan, por ejemplo, hay que esperar 1 año. El protocolo dice mínimo 6 meses, pero hay muchos estudios que es preferiblemente esperar hasta 1 año. Es peligro de quemar. Entonces, embarazo, posparto y lactancia, enfermedades que causan fotosensibilidad, lupus eritematoso, porfiría, xeroderma pigmentoso, exposición al sol, mínimo 1 mes. Esto también incluye toallitas autobronceadoras también. Si la paciente lo ha usado una crema autobronceador, no se puede, ¿vale? Porque está estimulado la melanina y quemar. Entonces, en dermatitis en zona a tratar, como todos los procedimientos en medicina estética, no puedes hacer nada, aunque hay un grano, no se puede. Antecedentes de queloide, paciente que toma también anticoagulantes, sobre todo hay riesgo de púrpura y lesiones vasculares. Y la gente que y son estos más, luego hay contraindicaciones relativas, vamos a hablar. Hemos dicho que funciona por fototermólisis selectiva. ¿Esta qué quiere decir? Que mediante un calor exposición hace daño a la diana que nosotros tenemos, al objetivo, que es pigmento, pelo o lesión vascular. Entonces, el calor lo absorbe y hay un tiempo de relajación térmica, que dijiste que en la curva estaba abajo, entonces que tiene que ser superior a la emisión del calor, porque la piel tiene que recuperarse el daño. Entonces, hay una serie de parámetros que hay que respetar, ponerlo. Es la longitud de onda, la duración de pulso y la energía, la afluencia, que también se llama. Los parámetros, lo hablo así un poquito, la energía, su aumento hace que su tratamiento sea más agresivo y siempre hay que valorar la lesión, como dije, el filtro superficial o profundo. El pulso, los pulsos pueden ser entregados uno solo, 2 o 3. Esta máquina, que se llama trenes de pulso, tiene la característica de tener los pulsos seguidos, que divide la energía en partes iguales en las 3 pulsos. Normalmente otra luz pulsada no hace así. La primera es más alto, el segundo mediano y el tercero mucho más pequeñito. Entonces, y longitud de onda. Aumentas, pues más profundo, más superficial, menos números de nanómetros. Y está demostrado que esta luz pulsada tiene la mejor pulsación múltiple, estos los 3 pulsos que os he comentado que existe al día de hoy en el mercado. Aquí os he puesto igual una pantalla, aquí te pregunta qué quieres trabajar. Cuando enciendes el aparato, él te viene, te lo explica todo, es súper fácil trabajar con ella. Te dice, ¿quieres lesiones vasculares, lesiones tratando la piel o lesiones pigmentar o depilación? Entonces, tú, independencia de lo que quieres, eliges una de estas opciones. Aquí, por ejemplo, ST es de rejuvenecimiento facial, todo que es piel. Lo primero que tienes que poner, el tipo de piel, clasificación Fitzpatrick. Normalmente el paciente que viene tiene un cuestionario ciertas preguntas que se suma a la puntuación y te sale
el fototipo que tiene cada persona. Entonces es fácil, tú lo pones 1, 2, normalmente en España la gente son fototipo 2 y fototipo 3, normalmente. Entonces tú ya poniéndolo, el siguiente pones qué quieres tratar, si es rosácea, si es solo eritema de rosácea o es melasma, entonces tú eliges lo que quieres tratar y luego la lesión es superficial, medio y profundo. Igual, tú lo ves el color, las dimensiones, si es sobrelevada, no. Entonces, allí tú eliges lo que pones. Una vez puesta esto, abajo te está dando los parámetros. Te pone el filtro que tienes que poner. Él te pone que hay rectángulo porque hay dos tipos de cristales, el rectángulo y un circular. Sí, gracias. Entonces, que están ahí arriba. Entonces, ahí está puesto un cuadradito. Entonces, con esto se trabaja y allí te lo está dando. Las de 2 pulsos, 1. Y tú ya... si te equivocas que no pones el filtro, por ejemplo, 560, pues entonces él te va a decir, tienes que cambiar. Si tú das aquí OK, él te va a decir, pues no, que tienes que cambiar. Cualquier error, él te lo dice, que tú no tienes calibrada bien las cosas. Vale, por esto es muy fácil. Entonces aquí, por ejemplo, es lesiones pigmentarias, lo que más se hace. Igual pones fototipo, que es léntico, mancha café con leche, hiperpigmentación, nevos, lo que tú quieres. Igual, si es más intensidad, más suave o más pigmentada. Y luego haces donde piensas que es superficial, el nivel de la junción dermoepidérmica o el nivel de dermos. Igual le das OK y te dan los parámetros. Aquí, por ejemplo, se pone una dosis mínima, una dosis óptima, que esta máquina igual te lo recomienda la dosis óptima, una dosis máxima. Tú, por ejemplo, esto es la energía, lo puedes subir o bajar por estas flechecitas. Cuando se hace el primer tratamiento, es mejor poner los parámetros que ya él te viene en la máquina, que se llama Expert Fillers. Entonces, él te lo dice, hay que poner esto, cuando no sabes es mejor poner esto. Luego, cuando es ideal poner a una semana revisión y lo ves que cada persona responde de su manera. Hay gente que tiene la piel más sensible y hay gente que le puedes hacer lo que tú quieres. Entonces, la siguiente, tú normalmente partes del mismo patrón, subes un poquito energía o la duración del pulso, juegas con esto. Pero básicamente es la energía para subir. Cuando subes la energía, pues le das más, haces más daño. La primera consulta es muy importante hacer un historial clínico. Aunque la persona a lo mejor no te lo contrate, pero tú tienes que abrir porque en historial clínico lo descartas, que está tomando medicinas, su profesión es muy importante, sus hábitos, que mucha gente después de esto va a hacer gimnasio, que no es recomendable, sobre todo la gente con rosácea. O si tienen ingeniero de caminos, si trabaja al sol o todo esto. Entonces siempre hay que explicar que al sol un mes. Después hay que hacer el cuestionario donde te explica el fototipo y ¿qué más? Antes se recomienda hacer 15 días o 20 días, depende del tipo de peeling, hacer una exfoliación, porque tú así quitas todas las células del epidermo que están muertas, entonces después la luz pulsada entra al tiro fijo, no tiene impedimentos para no traspasar la luz, es mucho más, el resultado es muchísimo más bonito y bueno cuando haces previamente un peeling. 15, 20, depende mucho, hay peelings superficiales y un poquito más medianos. Los peelings, ¿en qué se diferencia? ¿Pelas mucho o pelas poco? Ahora hay, por ejemplo, PRXT33, que es ácido cógico, agua oxigenada y TCA de, creo que 20%, algo así. Esto no pelas mucho y ya en 10 días los puedes hacer luz pulsada. El efecto es muy bonito. Entonces, y los tratamientos, queda ideal esto.
De hecho, en muchas clínicas de medicina estética viene, como hablaste usted de PAC, viene un peeling previo y después 3 luces pulsadas y ya está. Y a mayores se puede juntar con otros tratamientos, por ejemplo, plasma rico con plaqueta, esto ya sería lo ideal. Entonces, si la persona que se ha hecho... ¿Cómo aplicas el plasma rico con plaquetas? ¿Inyectado? Sí, microinyecciones intradérmicas, así pequeñitos. Y es muy bonito, de hecho se puede hacer el mismo día. Yo quizás lo hago más a los 15 días porque una plasma tú 10 minutos tienes, no puedes ir más despacito que se coagula, entonces, y la persona, depende, si le haces 2 pinchazos no le duele, pero si le haces muchos, entonces le duele, le molesta. Entonces yo normalmente hago a los 15 días. ¿Por qué a los 15 días? Porque el plasma pones crema anestésica y hay gente que ya por sí dan reacción a la crema anestésica. Entonces yo dejo estos 15 días para que se recupere un poquito de luz pulsada y después le hago. Entonces hago cada 15 días una cosa. Pero si la persona no puede por venir, por trabajo, por muchas cosas, se hace el mismo día. Hay gente que lo aguanta sin problema. Entonces las personas hay que tener también en cuidado. Mucha gente se hace toxina botulínica, rellenos, hay que esperar mínimo un mes, lo ideal es 1 mes y medio, porque como luz pulsada es calor, deshace el hialurónico y la persona te va a decir, me he gastado X dinero en quitarme una arruga y he notado que esta vez sí que se me fue más rápido. Pues hay que dejarlo un poquito, mínimo 1 mes y medio. O lo ideal son los 3 meses que todo dura el proceso inflamatorio post-relleno. ¿Vale? Entonces, pero con 1 mes está bien. Y la toxina botulínica, aunque son distintos planes, es mejor que cada uno a lo suyo. Entonces, explicar al paciente que 30 días antes no se puede poner al sol de ninguna manera, aunque fui media hora a la playa. Y en caso 72 horas, yo recomiendo que no se ponga ninguna crema. Porque hay casos que la gente compra cremas antiedad, sobre todo en invierno, con ácido retinoico, y se lo aplica, no tiene ni idea que lo tiene, pero lo aplica si tú lo quemas. Hidroquinona y ácido retinoico profundiza la luz y tú lo quemas. Sobre todo sobre las prominencias óseas, que puede ser aquí, pómulo, la frente, entonces hay que tener cuidado, que luz pulsada hay zonas, por ejemplo, hombros, manos, escote, clavícula, hay que tener cuidado que refleja el hueso y entonces puedes quemar. Estas zonas, la piel además es más fina, que no es la mismo grosor del escote, el cuello y la cara, entonces hay que tener cuidado. Y no usar estos, si tiene antecedentes de herpes, hay que darle valaciclovir 3 días antes y 4 o 5 días después en dosis de 500 miligramos, preventivo y ya está. Y si hay herpes activo, no se hace. Da igual, que dice, no, es que lleva de 1 día y no es nada. No se hace. Todo que hay una erupción cutánea, no se hace. Ni dermatitis atópica, ni nada. Advertir que hay que poner el protector solar. Y hay que advertir de los efectos secundarios del tratamiento, que la persona a lo mejor se asusta y dice, uy, es mejor creo que ponerse en plan peor, que no pasa, que dices, no, esto no es nada, te maquillas y adiós. Y viene la persona asustada. Por esto os comentaba que hay distintos tipos de pieles. Hay que plantear el tratamiento 3-5 sesiones, 1 vez al mes más o menos. Entonces hay que hacer el cuestionario médico que os dije yo del tipo de piel y que nos lo facilita Ivonne, que es muy bueno. Y el éxito del tratamiento depende del tipo de piel, de la diferencia entre la piel normal y el color de la lesión, del léntigo, y densidad y tamaño de la lesión y la condición de cada persona, edad, género, estado general del paciente, porque ahí depende mucho sus hábitos de vida, qué está tomando, si tiene otra enfermedad o no, todo esto. Y hay que preguntar siempre cuándo fui la última vez al sol. Aunque hay estudios que dicen que el Lumenis se puede hacer cuando fuiste al sol, yo prefiero ir sobre cosas seguras
y no tentar la suerte. Yo soy así. Entonces, la anestesia tópica es opcional. Sobre todo la anestésica tópica no se pone en lesiones vasculares, que hace efecto vasoconstricción y no lo puedes tratar. Cuando hablamos del gel frío, usted lo dijiste exacto, hay que tener uno en la nevera, un botecito, y un botecito en la temperatura de la habitación, porque el gel frío lo pones en lesión vascular, vasoconstricción, y otra vez no lo tienes en rosácea. Entonces son pequeñitos detalles que hay que tener cuidado con esto. Entonces, y también es una cosa, cuanto menos cosas mezclas, mejor, yo creo. Entonces, desmaquillar al paciente muy bien hasta que no sale la toallita limpia, hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. Cualquier resto de maquillaje o cualquier cosa puedes tener efectos secundarios, que es muy poco probable. Aplicar el gel frío se aplica en una capa muy finita, 1 a 2 milímetros, tampoco hay que poner muchos, porque después os voy a comentar los efectos secundarios, cuando se pone una capa muy gruesa. Se alisa un toques suaves, como habéis hecho usted, que yo lo he visto que usted fuisteis un poquito más abajo en el pómulo. El efecto es como de un latigazo, escozor, no es algo molesto. Los pacientes lo toleran perfectamente. Quizás un poquito la gente que tiene rosácea a lo mejor tiene la piel más sensible y puede notar un poco más, pero nadie salta de la camilla. Entonces, ¿y esto? El tratamiento. Al terminar hay que quitar el gel, limpiar todo. Para eritema, yo doy cremas como tipo Cicalfat, Cicaplast, que es un reparador epidérmico. De hecho, si se hace una sesión al mes, entonces le digo, pues antes y después estamos 3 meses con esta crema. A la gente le suelen gustar y hasta lo usa después, que explico que no es para otras cosas. En caso que hay reacciones, más rojo se aplica Advantan o Diprogenta, un corticoide. Entonces, si hace falta que sale unos pústulas, entonces ya se pone un poquito una crema tipo Bactroban, Fusidine, así. Entonces, al paciente se recomienda otra vez evitar exposición al sol, mínimo 4 semanas, que esta crema lo aplica todo este tiempo. Se puede aplicar maquillaje del momento de hacer el tratamiento. Esto es una ventaja muy grande. Por ejemplo, tú en los rellenos no los puedes, 24 horas, solo protector solar y ya está. Aunque la gente se maquilla, no se recomienda. Riesgo de infección. No se puede frotar y quitar las costritas. Yo, por ejemplo, tuve una paciente que cogió el guante de crin, que tenía una comida y como le ha dado, ha arrancado todo. Entonces hay que explicar que no se puede tocar la piel, no se puede ir a sauna, no se puede ir a hacer tratamientos estéticos de cabina que hacen las esteticistas. Y no hacer esfuerzo físico para no sudar y te pones más encendida, más rojo quiero decir. ¿Vale? Entonces evitar... Yo recomiendo las primeras 3 días, una semana. Son importantes los primeros 3 días. Entonces, la respuesta de la piel. Es muy importante explicar al paciente que las lesiones se vuelven más grises, se oscuran, tanto vascular, tanto las manchas. Se ponen grises y día siguiente aparecen unas costritas, son muy finitas, no es una costrita cuando te has cortado o te has caído, es muy finita, son marrones y están ahí entre 7 días, 14 días, depende mucho de la profundidad de la lesión. Hemos tenido casos que estuvo hasta 14 días. Explicar al paciente crema y ya está, y no tocarlas. Entonces, y se oscurece también el componente vascular por coagular. Muchas veces, haciendo el tratamiento vascular, desaparece en acto el vaso, la teleangiectasia, y hay que desaparecer durante un mes, porque el efecto de fotocoagular, entonces coagula el vaso, se absorbe y todo esto. Entonces, hay algunas que un mes, no es que digas, he venido, me he hecho la sesión y me voy igual con ella a casa. Hay que esperar un mes. Efectos secundarios, edema, eritema, sobre todo en las zonas sensibles que dije, cuello, escote, hombros, hay que tener cuidado, manos y antebrazos. Puede ser quemadura, pero si vas con los parámetros que te da la máquina,
Es muy poco probable. Si te pasa, el fallo fue el sol o las cremas. Pueden haber solo estas dos cosas. Efecto de púrpura, en los vasos se ponen grises lilas. Esto es normal. Y a veces como una hematoma. Esto es perfectamente normal. En la franja de cebra es cuando se utiliza demasiado gel que queda por laterales, entonces también refleja la luz y te puede quemar. Entonces quedas como una sí, una no, una sí, una no. O cuando tú estás superponiendo la zona a tratar. Se recomienda, por esto se pone el gel, que tú haces el tratamiento, se ve donde tienes hecha y donde no tienes hecha. Y tiene que estar así, una en una. No tienes que subir ni intercalarla. Y tampoco poner demasiado porque refleja por laterales y lo puedes quemar. Entonces esto. Hiperpigmentación postinflamatoria, que dura 2 semanas, como mucho 2 meses, y también puede haber una hipopigmentación, que dura ya aquí como hasta 6 meses, pero vuelve. Y una vez yéndote al sol, se vuelve a poner igual, no es que te quedas como vitiligo. Entonces, y cicatrices. Vamos a presentar unas fotos de unos pacientes antes y después. Vale. Estos son léntigos de un señor después de 1 mes de tratamiento. El resultado es así, es espectacular. Os va a sorprender, tanto en rejuvenecimiento, tanto en léntigo. Pero siempre hay que explicar que depende mucho de la profundidad de la lesión, que se necesita mínimo 3 meses, 3 sesiones, perdón. Si con una se fue, genial, pero normalmente se hace entre 3 y 5. Hay gente que llega hasta 8, pero no es mucho. Esto es léntigo eritema, discromías faciales, hiperpigmentación tipo melasma, 8 tratamientos. Melasma es muy complicado en tratarla. De hecho, hay muchos estudios que dicen que las máquinas no son muy efectivas. Lumenis sí, tiene unos resultados espectaculares, pero hay que combinar, por ejemplo, luz pulsada, plasma, y es muy bueno. Manchas café con leche, pone el filtro, la intensidad y todo. La hemangioma, las telangiectasias, después como he dicho anteriormente, que el filtro 590 tiene muchísimo uso. Lesiones vasculares, hemangiomas, desaparece de la primera sesión. Y angiomas rubis igual, se ponen blancas o grises, normalmente se ponen grises, pero en 1 mes se absorbe la hemosiderina y ya está. Aquí son las angiomas rubis. Y normalmente hace falta una sesión, puede haber la segunda, pero hay que esperar 1 mes y el resultado es muy bueno. Rosácea, varias sesiones. Rosácea, y la gente que suelen hacer en invierno mínimo 3 sesiones ya lo dice, que es mucho, no se pone tan rojo cuando hay cambio de temperatura, es muchísimo menos, el confort es muy bueno. Y si por ejemplo hay rosácea papulopustulosa, le haces un peeling, le das un poquito de acelaico o antibiótico, amoxicilina, y está bárbaro para hacer luz pulsado. Hay que tener cuidado que amoxicilina es fotosensible. Pero se han hecho tratamientos y de hecho hay mucha gente que se hace láser depilación y no hay quemadura. Rosácea, aquí el vascular y pone los de la nariz. Nosotros teníamos casos en clínica que se fueron así, pero la nariz vuelve a salir porque te está sonando la nariz. Entonces, como la piel es tan frágil, entonces lo rompes los vasos sí o sí. Aquí es un efecto espectacular, se ve, nosotros lo tuvimos así. Lesiones vasculares, que también lesiones vasculares puede haber araña vascular, angioma, hemangiomas, de cereza, que son rubes, ¿esto cómo se llama? Se me olvidó. Una fruta pequeñita, sí, roja. Fresa, sí, que son más grandes.
y lesiones vasculares en las mejillas, acné, funciona muy bien en acné vulgar sobre todo, como este chico, muy buen resultado, pero en acné hay que dar varias sesiones, como he dicho, mínimo 3, porque son cicatrices. Y ahora tenemos un chico en la clínica que le estamos haciendo justo este tratamiento, pero lo combinamos también con peeling, funciona muy bien las dos, acné. Luego también lo puedes en acné combinar con mesoterapias o sinoplasma, porque también funciona muy bien mesoterapia de ácido hialurónico, pero no lo puedes con luz pulsada. Rejuvenecimiento facial, esto estamos ahora hablando del cabezal que viene en la máquina, el básico, que digamos así, ¿vale? Estos son resultados de aquí. Resultado espectacular, una sesión hecha por nosotros. Esto es depilación, esto ya estamos hablando de los cabezales que a mayores los puedes comprar, que es Endeyag, ¿vale? Y es lesiones vasculares, por aquellas lesiones vasculares más profundas, más grandes. Cicatrices, sí, cicatrices, estrías, funcionan muy bien, viene mucha gente con estos tipos de problemas. Pero es el módulo de Resurf FX, que es rejuvenecimiento fraccionado no ablativo. Dime. Hasta estos 3 o 4 últimos casos, todo lo demás era con el cabezal. Sí. Estos ya son con los cabezales que tú los puedes juntar. Quiero decir, estas son cosas más complejas. Otras son así más comunes, de que lo puedes encontrar diariamente, pero estos son cosas más complicadas. Por ejemplo, una persona que viene con una cicatriz de postquirúrgica después de una abdominoplastia, entonces sí que es una buena opción. Y las estrías, todo el mundo sabe que esto es no puedes dar vuelta atrás, que ya cuando se han puesto blanco tienes muy pocas opciones. Pues las opciones que hay es carboxiterapia, luz pulsada, y luego puedes juntar con una mesoterapia típica para las estrías o plasma. Plasma es maravillosa. Y también silicio orgánico funciona para estos. Siempre cuando juntas un aparato con un producto, el resultado es espectacular. Pero esto solo es luz pulsada, no está combinado con nada. Aquí ya vemos más varículas, ya que son de color más lilas. Esto es Endeyag. Endeyag es muy bueno, él puede ser láser aparte, pero esto es el cabezal que sustituye una máquina, puede ser así de grande, Aquí mucha gente tiene la flacidez, funciona muy bien. Esto es Q-Switched que os he comentado, estrías, tatuajes, que las máquinas de tatuajes son muy caras, de 70.000 por arriba, más IVA. Y este láser, yo no sé cuánto cuesta un cabezal, que son 20.000, ¿no? Algo así. No, 12, pues más barato. Pues está genial. Entonces, lo que os comentaba, que este magnífico aparato tiene esta característica, pues OPT es de la duración del pulso, el tren del pulso, de los 3 pulsos, esto es característico para ella, que es el único del mercado. Y los expert fillers, es que te da el protocolo, esto hay que hacer, luego tú ya juegas más arriba, más abajo en la energía, pero él te lo pone el básico, como alfabeto, es así y ya está. Entonces, y puedes personalizar tú a cada paciente, le pones las indicaciones, pero el primer tratamiento yo lo recomiendo, lo que viene indicado de los expert fillers, lo pones y luego ya tú ves cómo responde la piel. También se puede hacer en la sesión un test en una zona más escondida y ves cómo responde los primeros minutos. Normalmente el color gris se pone ya, en un momento, cuestión de 1 minuto, 2, ya tú lo ves que se cambian. Y la eritema permite expandir, quiero decir, adjuntar más tratamientos con estos 3 cabezales que os he comentado, entonces hacer una cosa mucho más grande, y es una plataforma de sobremesa segura, probada, pequeñita, cómoda, y con sus características es la única que hay en el mercado. A mí me encanta.
y es todo lo que necesitas para tu consulta. Y como ustedes hacéis oftalmología, yo creo que se puede hacer otras cosas con ella. Y también da su mayor rendimiento, unas otras ganancias, y la gente tiene mucha demanda de estos tratamientos. Mucha gente no quiere pinchar, pero quiere verse la piel rejuvenecida, más suave, más con brillo, con luminosidad. Entonces todo esto te lo da esta maquinita. Y la gente sin tener hematomas, sin tener nada. Es muy buena.